Muy amadas y amados, en esta oportunidad tenemos nuestro encuentro con la Escritura Sagrada en el libro de los Hechos, el capítulo 1, los versos del 1 hasta el verso 11. De la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea, libro de los Hechos, capítulo 1, versos del 1 al 11. Recibimos la palabra de Dios contenida en la Escritura, en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido en el cielo, después que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Después de su muerte, se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda. Se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y él les respondió: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Y mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy destacamos al menos 3 motivos para celebrar. En primer lugar, hoy se cumple el 7º domingo de la temporada de Pascua de Resurrección. Durante las pasadas 6 semanas hemos estado celebrando y hemos estado afirmando al Cristo resucitado. En segundo lugar, culminamos la temporada litúrgica de la Pascua recordando la ascensión de Jesús, su levantamiento a los cielos luego de 40 días de haber resucitado. Y en tercer lugar, celebramos hoy la instalación de hermanas y hermanos al ministerio presbiteral y diaconal en nuestra comunidad de fe.
Los tres motivos nos brindan una maravillosa oportunidad para reflexionar seriamente sobre la misión de la Iglesia, o puesto de otra manera, para reflexionar sobre el encargo que el Señor Jesús ha dado para todas y todos los que decimos ser sus discípulos. El texto bíblico que hoy consideramos, al igual que el texto de la semana anterior, proviene del libro conocido con el nombre de Hechos. Y de entrada podemos observar que el propio título del libro nos da un mensaje en sí mismo. El seguimiento del camino de Jesús implica principalmente acción más que discursos o palabras. Acción. De la boca para afuera, decía mi bisabuelita, cualquiera se llama cristiano o cristiana. De la boca para afuera, ¿no? Pero ser cristiano o ser cristiana y ser iglesia consiste en trascender las palabras y concretarlas en acciones. Una vez alguien dijo que si en lugar de tratar de ser la boca de Jesús, nos esforzamos más en ser sus manos y sus pies, estaríamos mejor. En múltiples ocasiones, les he comentado de muchas maneras que nuestra sociedad no necesita tanto que se le hable sobre Jesús como que se le demuestre a Jesús por medio de nuestro andar cotidiano, por medio de nuestras acciones diarias. Y con esto en mente, le echamos una breve mirada al pasaje bíblico que narra la ascensión de Jesús, enfocando nuestra atención en las dos preguntas que allí son formuladas. La primera pregunta: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Dijeron, ¿verdad?, los discípulos. La nueva versión internacional traduce esa misma frase de la siguiente manera: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? ¿Es ahora cuando vas a establecer o restablecer el reino de Israel? A esa pregunta yo le llamo la pregunta de la impaciencia y del desenfoque. La pregunta de la impaciencia y el desenfoque. Señor, ¿es ahora? Mira que no me gusta esperar. ¿Es ahora? Mira que no tengo tiempo. Yo quiero ver el asunto resuelto ya. Yo quiero ver mi oración contestada ahora mismo. Quiero ver mi salud restablecida sin sufrir dolor, ni pasar por tiempo de terapias, recuperación, ni nada de eso. Quiero ver esta crisis disiparse en lo que pestañea un ojo, ahora mismo. Es más, lo declaro, lo reclamo. ¿Verdad que hemos orado de esa manera? Como aquella persona que decía: Señor, dame paciencia, pero la quiero ya. Queremos comernos las frutas del árbol sin pasar por el proceso de sembrar, cuidar, podar, abonar y regar con agua el árbol.
Queremos correr a toda prisa sin primero haber aprendido a gatear. Señor, es ahora, ¿verdad? Es ahora, preguntan los apóstoles. Y Jesús les contesta: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, eso es dominio del Padre. No les toca a ustedes. Pero repasemos con cuidado la pregunta. Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? La lectura en el verso 3 nos había informado que mientras Jesús estuvo con los apóstoles después de haber resucitado, Él les hablaba, dice el texto, acerca del reino de Dios. Y observe la pregunta. Ellos no preguntan por el reino de Dios. A ellos no les interesa el reino de Dios. Ellos están interesados en el reino de Israel. Por eso, mis amores, yo le llamo a esa también la pregunta del desenfoque. El interés de los apóstoles, evidentemente, aún después de Cristo resucitado, es distinto al interés que tiene el Señor Jesús. Y eso, mis hijas e hijos, eso no debiese ser así ni en aquel tiempo y mucho menos en nuestro tiempo. La segunda pregunta, que hoy le echamos una mirada, es formulada, según leemos en el texto, por dos hombres vestidos de blanco, luego de que Jesús ha sido levantado a los cielos. Y la pregunta es más corta. ¿Por qué están mirando al cielo? ¿Por qué están mirando al cielo? En la primera obra del autor de este libro, el libro de los Hechos, la primera parte de la obra es el Evangelio de Lucas, se nos mencionaba allí que cuando las mujeres van temprano a la tumba de Jesús, también se aparecen allí y encuentran a unos varones con vestiduras blancas y ellos le hacen una pregunta a las mujeres. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? Y ese tipo de pregunta formulada por los representantes divinos es la pregunta de la orientación, porque implícitamente señala lo que no debemos hacer para dirigirnos hacia lo que sí debemos hacer. ¿Por qué se han quedado mirando al cielo? Los apóstoles estaban mirando al cielo. Pero el Señor Jesús los necesitaba enfocados, mirando en la tierra. La narración entonces estableció claramente el encargo del Señor. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos. Es lo que Jesús le acababa de decir unos minutos antes. Recibirán poder y serán mis testigos. ¿Dónde? No en las nubes, sino comenzando en nuestra tierra. Y empieza Jesús mencionándole el lugar donde estaba, los otros lugares más cercanos, y se sigue extendiendo
en la tierra. Amada familia, el encargo a los apóstoles en la antigüedad es el mismo encargo para nosotras y nosotros que somos los apóstoles de nuestro tiempo. Ser testigos de Jesús. El mismo encargo, ser testigos del Señor Jesús. Una de las confesiones de nuestra iglesia es la confesión de 1967, y allí se indica cómo en Jesús encontramos instrucción para ser sus testigos, que es el llamado que Él ha hecho, para ser sus testigos. Y dice de la siguiente manera, comienzo la cita: la vida, la muerte, la resurrección y el retorno prometido de Jesucristo han establecido el modelo para la misión de la iglesia. Su vida como ser humano envuelve a la iglesia en la vida ordinaria de la humanidad. Su servicio a los seres humanos compromete a la iglesia a trabajar en pro del bienestar humano en todas sus formas. Su sufrimiento hace a la iglesia sensible a todos los sufrimientos humanos, de manera que contempla la faz de Cristo en el rostro de los seres humanos que sufren toda clase de privaciones. Su crucifixión revela a la iglesia el juicio de Dios sobre la crueldad del ser humano hacia sus semejantes y las consecuencias terribles de su propia complicidad en la injusticia. En el poder del Cristo resucitado y en la esperanza de su retorno, la iglesia contempla la promesa de la renovación de la vida del ser humano en la sociedad y contempla la victoria de Dios sobre toda maldad. Cierro la cita. Es Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, el modelo para nuestro encargo de ser sus testigos. Así que lejos de alejarnos de nuestra realidad y lejos de alejarnos de nuestro entorno para enclaustrarnos en una burbuja de religiosidad, el Señor nos exhorta no a alejarnos, sino a insertarnos en la vivencia humana cotidiana. Vuelve la pregunta: ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Es en nuestra tierra donde semana tras semana mueren más personas por el acceso y uso irresponsable de armas de fuego. Y lo más reciente lo escuchamos hace 2 días. Es en nuestra tierra. Es en nuestra tierra donde 1 de cada 4 mujeres ha sufrido o sufrirá algún tipo de maltrato por parte de su pareja, aunque ambos sean feligreses de una iglesia. Es en nuestra tierra. Es en nuestra tierra donde se sigue validando y se sigue propagando como verdad el prejuicio contra las personas inmigrantes. Que les recuerdo, esa categoría incluye a la mayoría de nosotras y nosotros.
Es en nuestra tierra donde se está legislando con una velocidad espantosa el desmantelamiento de los derechos civiles que son fundamentales para el funcionamiento saludable de la democracia. Es en nuestra tierra donde cada vez menos personas tienen acceso a un cuidado de la salud digno y justo. Porque la salud es un negocio. Y hago un paréntesis para contarle algo a usted. Dadas las condiciones de salud que ha tenido que estar, que ha estado sufriendo mi esposa en los pasados meses, pues hemos hecho muchas visitas a la farmacia. No voy a decir cuál, ¿verdad?, para no darle el anuncio. Pero hemos hecho muchas visitas a la farmacia. Y en una de las ocasiones observé que los estantes donde los farmacéuticos colocan las medicinas que ya están listas para despachar, estaba lleno, pero lleno de las bolsitas esas con las medicinas. Y yo le hago la pregunta, ¿pero qué pasa si yo estoy desesperado por recibir la medicina que vengo a comprar y veo que todas esas están así, allí? Y la farmacéutica me dice, es que cuando los pacientes se enteran de lo que les va a costar, muchas veces no lo pueden costear y dicen, no la puedo llevar, así que allí está. Es en nuestra tierra donde pasa eso, no en las nubes. Es en nuestra tierra donde la gente sigue perdiendo empleos en el sector público y el sector privado y no tienen a dónde recurrir. Es en nuestra tierra donde siguen agigantándose las desigualdades económicas. Es en nuestra tierra donde los grandes poderes e intereses corporativos dictaminan la política pública a expensas del bienestar de la gente común. Es en nuestra tierra. Es en nuestra tierra donde los gobiernos de las naciones son motivados por intereses que cada vez más se distancian de la justicia social. Y les recuerdo, ese es uno de los 6 grandes fines de la Iglesia en nuestra denominación desde hace más de un siglo. Es en nuestra tierra, no en las nubes, donde las personas envejecientes, las personas ancianas, son abandonadas y son olvidadas por sus familiares. Es en nuestra tierra donde líderes religiosos corruptos abusan de mujeres y abusan de niños, ocultando sus actos lascivos tras el manto de una aparente defensa de la vida y la moral. Es en nuestra tierra donde las manos y los pies del Señor Jesucristo son indispensables. Es en nuestra tierra. Amadas y amados, no nos quedemos mirando al cielo, no nos quedemos entretenidos con las nubes. El Cristo resucitado ascendió a los cielos, pero nos ha dado el poder del Espíritu Santo para cumplir su encargo, para ser sus testigos, comenzando, ¿sabe dónde? En nuestra propia tierra. Continúa diciendo la confesión de la Iglesia lo siguiente: la Iglesia se dispersa. ¿Usted ha oído esa expresión? Yo espero que sí, porque yo la digo muchas veces y la debe haber leído muchas veces cuando en el orden de la adoración ponemos una frase que decimos: la iglesia se reúne para adorar y se dispersa para servir. Pues afirma la confesión de nuestra iglesia
la iglesia se dispersa para servir a Dios en donde quiera que se encuentren sus miembros, en el trabajo o en el recreo, en privado o en la vida social. Sus oraciones y estudio de la Biblia forman parte del culto y reflexión teológica de la iglesia, mas su testimonio es la actividad evangelizadora de la iglesia. Su acción diaria en el mundo representa a la iglesia en misión hacia el mundo. La calidad de sus relaciones con otras personas es la medida de la fidelidad de la iglesia. Cada miembro es la iglesia en el mundo. Cierro la cita y repito, cada miembro. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Cada miembro. No dice cada ministro o cada pastora o cada oficial ordenado. Cada miembro es la iglesia en el mundo. Cada miembro es la iglesia en el mundo. Soli Deo Gloria. Con un profundo sentido de alegría y gratitud, amado Dios, nos hacemos llamar cuerpo de Cristo. Concédenos, impúlsanos, motívanos y hasta incomódanos para ser cuerpo de Cristo donde quiera que estemos, pensando, sintiendo y actuando como Cristo en este mundo. Ayúdanos, Santo Espíritu de Dios, ayúdanos con tu inspiración, con tu fuego, con tu fuerza, con tu gracia. Por Cristo Jesús, así oramos. Amén y amén.